Claro. Han pasado, 77, Dios sí. mío. Y fijaros, el problema es que, claro, desde el punto de vista económico, Fomento dice que no tiene dinero, la Junta dice que no tiene dinero, y así estamos. Y bueno, se irá poquito a poco. Pero lo importante, dado que tenemos la estación que está finalizada, está finalizada. Que es la de la Cabana. La que está en Prioriño. En Prioriño. La otra es sí, exactamente. El emisario también está finalizado. También está terminado. Claro, el emisario también está terminado. Ahora nos falta la conexión. Se podría empezar a poner a funcionar si empezamos con el primer tramo, si somos capaces de finalizar creo que alrededor, con 6 millones de euros, en estos momentos, según el presupuesto que nos transmite la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, se podría empezar a bombear ya. Porque además el problema es que esa instalación que ha costado tanto dinero, como no se ponga en funcionamiento, va a pasar con el mismo problema, ¿no? Sí. Así que estamos en una situación muy complicada. Tenemos una primera llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Mis saludos y a sus órdenes, almirante. No, perdón, es que no le escuchamos. Vale, también era militar, ¿sabes? No. Eso se lo conoció, ya está retirado. Mire, perdón, Coronel es que Casares, eso se lo conoció. Bueno, almirante, va para usted, no sé si me escuche. Ahora sí, por favor, adelante. ¿No me escucha, señora? Ahora sí. Al almirante Portal, este que está aquí, no me dice nada. ¿Me está escuchando, almirante? Sí, pero no hemos oído nada hasta este momento. Repita, por favor. Hola, buenas noches. A tus órdenes siempre. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. Bueno, bien, yo soy hijo de un coronel también. No sé si lo conoció, le estoy diciendo. Y bueno, de artillería, de que luego se rechizo toda la marina, todo el ejército. Sí. Y no sé si lo conozco. A mí me dieron un paso a la marina por hijo de quién era, ¿no? Bueno, lo que le digo a usted, ¿puedo tutearte, no? Puedes. Bueno, le voy a decir una cosa. Yo creo que ustedes piensan mucho las cosas y desde luego los proyectos son proyectos. Pero luego la hora de la realidad no es así. El Ferrol cada vez se va a menos, este pueblo va perdiendo puntos y bueno, raigambre. Es muy bonito pensar, filosofar, utopía. Lo que dice un abogado, yo hice abogacía, me decía un abogado hace tiempo que todo queda en nada, ¿no? O sea, lo escrito está escrito, pero después a la hora de decir yo tengo derecho a trabajar, pero después lo dan o no trabajo lo tengo que buscar yo, ¿no? Pues es una cosa parecida. Con el empresario, que no se lo conozco, Juan Matiñé, no sé exactamente, no, es Don Juan, lo vamos a llamar. Entonces resulta que me dice que sí, que hay proyectos, que si el tren, ¿qué más quisiera yo que ir a Coruña por la ría? Pero si el tren para Ferrol Coruña me tarda 1 hora y media. ¿Usted me entiende? Yo en un ciclomotor tardo media hora. O sea que no hay... Y luego otra cosa que también veo, es que Ferrol siempre fue un pueblo de obreros y de gente importante como es usted, que es almirante. Y entonces hay aquí mucho, yo tengo ya mis años, y hay mucho fingimiento, y hay mucha opulencia, y no hay entendimiento entre personas. Yo, por ejemplo, me quiero meter una ronda de pepitas y no me dejan. Aquí en Guadalcoruña hay otros temas, pero muy distintos. Me dejan meter son más educados. Y aquí, ¿por qué no? Y los políticos dicen que van a hacer, ahí está el alcalde que llega ahora, pero el Ferrol está cada día peor. Pero no le quiero enrollar mucho más, porque si podía seguir hablando, pero no sé si me está escuchando o no. Sí, perfectamente. Señora. Perdón, que bajé el televisor, ¿me está escuchando, no? No, perfectamente. Sí, entonces eso, que yo veo que sí, que está todo en proyecto, que van a hacer, pero a menos. Y la crisis se ha originado por la especulación. Se ha metido dinero, usted lo sabe, almirante, que soy almirante, hace unos estudios en la Escuela Naval. Y se ha metido dinero, y se ha gastado todo. ¿Y ahora qué pasa? Estamos en una crisis. Y esta crisis es, porque yo estudio mucho, y es como la del 29. Una crisis muy importante, y el almirante lo sabe. Pues yo qué más quisiera que se arreglaran las cosas. Pero Ferrol cada vez está marchando más gente. Usted lo sabe, señora. Entonces, ¿por qué La Coruña, Vigo o Lugo, pueblos alrededor, está mejor que Ferrol? Porque Ferrol no lo veo yo todavía que salga para adelante. Al revés, salga para atrás, cada día se está marchando más gente. Pues es muy bonito decir, voy a hacer un tiempo, voy a hacer esto, voy a hacer tantas cosas. Y al final no se hace nada de nada. Entonces son los políticos, y como decía antes, no hay complementariedad. Unas cosas son los políticos, es decir, no hay departamentos estancos. Una persona así dice esto, luego dice el otro, luego voy a hacer, no me dejan. Hay barreras, y así no se puede hacer nada. Los proyectos nunca se puede llegar a un proyecto convincente. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias por su colaboración. Adelante, almirante. No, quería decirle a este señor que realmente lo que quiere es arreglar el problema de Ferrol de inmediato. Y nosotros, buenamente, tratamos de plantear, desde nuestro punto de vista, cosas que se podrían hacer y llamamos
aquellas fuerzas vivas que en lenguaje antiguo, no sé cómo se llamen, que tienen capacidad de escucharnos y quizá de iniciar proyectos, hacer cosas para evitar todo lo que usted está diciendo de crítica. Pero no nos pida a nosotros, por estos momentos, que arreglemos nada, que no son más que buenas voluntades, palabras y dedicarle que usted tenga esa calma y esa tranquilidad que debe tener para conseguir las cosas, ¿no? Yo de todas maneras creo que, hombre, siempre es cierto que todos deseamos mejorar y que se vean colmadas nuestras ilusiones y que haya más realidades y más hechos que gestos, ¿no? Pero también es cierto que si echamos la vista atrás, Ferrol y todo su entorno ha avanzado mucho en los últimos años, ¿eh? Tenemos unas buenas infraestructuras, tenemos empresas emergentes, tenemos una buena universidad, es decir, hemos avanzado bastante hasta el punto, y que muchas veces pasa desapercibido para mucha gente, hasta el punto de que hace 15, 20 años el empleo era prácticamente el 70 al 80% de empleo público. Y hoy, gracias a los empresarios, que muchas veces no calibramos y no valoramos y no aplaudimos y no reconocemos, esos empresarios han invertido la tendencia de tal manera que hoy el 80% del empleo es privado y el 20% más o menos en esos términos es público. Fíjese si hemos avanzado. Sí, se avanza. Es decir, creo que hemos avanzado bastante y por lo tanto, ¿qué pasa? Que Ferrol tiene capacidades para avanzar mucho más, que vemos que hay problemas que se eternizan y que Ferrol es una ciudad de alguna forma terminal. Es decir, y lo que decía el almirante Gabriel, es decir, ¿cómo es posible que Ferrol no esté conectado con Cataluña por el Vasco y con el País Vasco? Simplemente, lo que hablábamos el otro día, simplemente con que el tren que llega de Cataluña a La Coruña continúa Ferrol. Nada más. Y que al día siguiente salga de Ferrol en vez de salir de La Coruña. Ya tenemos conexión con... Es decir, y esto es una solución, y esto es un tema de gestión política. Es decir, y ahí tenemos que estar todos trabajando. Yo creo que estamos avanzando, pero estamos avanzando muy lentamente, la verdad. ¿Y esa misma solución del tren podría darse, por ejemplo, con el Talgo? ¿El Talgo podría, tal cual tenemos las vías, llegar a Ferrol? La solución que yo que decía que hemos propuesto, el cruzando las rías. No, dices. no la de cruzando la ría, tal cual tenemos ahora, hablando un poco de lo que era el tren de cercanías, No, o incluso un tren un poco mejor que ese express que tenemos a Madrid, que tarda 14 Habría horas. que cambiar el trazado, porque además hay que cambiarlo, porque si creemos en el puerto exterior, si queremos que el puerto exterior funcione algún día, y si queremos captar el mercado de los contenedores, tenemos que tener un ferrocarril para el tránsito de los contenedores, que es un ferrocarril diferente, Distinto. que hace suponer que en cada estación tiene que haber como mínimo 700 u 800 metros de doble vía para poder cruzarse los convoys de estos con el resto de los trenes. Por lo tanto, como hay que afrontar esa reforma del trazado y de las infraestructuras ferroviarias entre Ferrol y La Coruña, creo que hay que aprovechar la oportunidad para lo que dice, y para hacer esto, y para lo que dice el almirante Gabriel, ¿no? Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues me temo que no le oímos. Lo siento, no le oímos. Pues es verdad, o sea, a la hora de afrontar, hay que afrontar. Pero claro, nosotros, como tú decías, es que ojalá tuviéramos una varita mágica. Pero yo lo que sí pediría es otra cosa que también es muy ferrolana. A la hora de tirarse a la yugular del personal, por lo menos que sea la yugular del responsable del asunto. Porque muchas veces hay responsables directos que permanentemente se están yendo de rositas. Nosotros aquí solo podemos poner los temas encima de la mesa. Creo que ahora tenemos la llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues seguimos sin escucharle, lo siento muchísimo. Lo siento, seguimos. Son las técnicas. De todos modos, estos programas, estas llamadas de todos los telespectadores, pues es importante. Sí. Eso es participación, eso Hombre. es compromiso, eso son opiniones, y que hay que tenerlas todas, son respetables y hay que tenerlas en cuenta. Porque siempre aprendemos cosas. Y lo que acaba de decir este señor, algunas de las cosas podré estar de acuerdo o no, pero en otras sí estoy de acuerdo. Es decir, y hay que darse siempre con lo positivo. Yo creo que eso, Ferrol necesita eso, lo que decía antes Gabriel, esa comunicación, el conectar. Es decir, el problema de Ferrol no es un problema de conexión. ¿Y cómo se consigue esa Este interconexión? señor está, se queja porque nadie le escucha sus problemas. Claro. Nos llama a nosotros para que lo escuchemos. Y lo hemos Claro, escuchado. claro, Lo claro, hemos claro. captado, pero eso es lo que necesita. Claro. Y que además que nadie le explica realmente lo que se está... Fijaros, lo que hablábamos antes,
incluso hay muchas ideas, hay proyectos, y yo creo que hay que... Fijaros, hablamos antes de empezar el programa de muchos proyectos que se han pagado con dinero público, en los ayuntamientos, en la autoridad portuaria, en muchísimos entes públicos con dinero público y que están durmiendo el sueño de los justos en los cajones. Sí, sí. Es decir, y yo creo que hay que conectar, hay que conocer, hay que escuchar. Y lo decía antes, es decir, la gente que... Tenemos una gente magnífica, porque es un lujo los ferrolanos que están por el mundo siempre han estado a un nivel muy elevado. Por sus capacidades, sean las que sean, por sus capacidades. Son unos representantes extraordinarios, tienen un prestigio, un nombre. Ferrol es una marca de prestigio. Sí, yo creo que sí. Y eso, tenemos que creer en eso. Ferrol es una marca de prestigio. Y tenemos que ser orgullosos de esa marca. Y yo creo que el problema es ese, conectar. Y yo creo que el problema tiene que empezar a funcionar a través de eso, de que las instituciones, en principio las instituciones... Y yo lo plantearía como un doble camino. Personas locales que escuchen a los locales, a los